Yamba Mama Ma Hama Mama Ma Om Mama Ma Yamba Mama Yamba Mama Om Mama Yamba. Shalom Aleichem, amigos, bienvenidos a todos. Estamos probando un nuevo micrófono. Quiero saber si se escucha bien.
Bueno, Baruch Hashem. ¿Ha habido algunos cortes, un problema mientras se escuchaba la música? Perfecto. Entonces vamos a hacer un brindis que, como ustedes saben, es para la vida, Lejaim, Lejaim. Bienvenidos a todos, bienvenidos, que sea este shiur una preparación para este mes de Kislev. Este Shabbat bendecimos al mes de Kislev, que comienza el domingo y el lunes. El domingo es 30 de Heshvan y el lunes es 1 de Kislev. Ambos días se llaman Rosh Chodesh. Rosh Chodesh es considerado como un Yom Kippur Katán, aunque no se ayuna. Algunos tzadikim ayunaban el día anterior de Rosh Chodesh, pero Rosh Chodesh es el comienzo de algo, es un día que limpia todo lo que sucedió para comenzar un mes nuevo con la nueva energía que envía a Kadosh Baruj Hu a través de sus mensajeros. Entonces vamos a hacer un lejaim para que las luces de este mes de Kislev, con dos momentos cúspide, como son el 19 Yutet Kislev, que se llama el año nuevo del Hasidut, y que ustedes ya habrán escuchado de qué se trata. La semana que viene vamos a profundizar en eso. Y por supuesto el día 25 de Kislev, que es Hanukkah. Entonces vamos a prepararnos para las dos luces que se van a revelar en este mes. Ustedes saben que el apellido del primer Rebbe, Shneur Zalman, mejor dicho, de todos los Rebes que vinieron después de Chabad, se llaman Shneur son por el nombre del primer Rebbe, que se llamaba Shneur Zalman. Shneur significa Shne Or, dos luces, y eso significa que él es la revelación de la luz que trajo él por sí mismo, unida a la otra luz que es la del Baal Shem Tov. Los dos nacieron el mismo día, y en Hay Elul, 18 de Elul, y ese día se revelaron dos luces muy especiales. Si ustedes hacen la cuenta, si el primer día de Tishrei, que es Rosh Hashanah, es el día sexto de la creación, nosotros festejamos la creación del hombre. El 25 de Elul fue el día en que, el primer día de la creación, cuando Dios dijo que se creen los cielos y la tierra. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, fue el 25 de Kislev. Y ahora termina la música. Y el 18 de Elul, Hay Elul, se considera como la otra creación del mundo, 7 días antes de ese 25 de Elul. 18 es el Bereshit del Olam HaTov, del mundo del caos, de donde vienen esas luces tremendas que nosotros estamos tratando de revelar en este mundo. Entonces tenemos que prepararnos. Este mes es la revelación de la luz del Hasidut y la luz de Hanukkah, Lejaim Lejaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 11 del libro de Tanya, y les quería hacer una propuesta. Posiblemente muchos de ustedes no tienen este libro,
el Tanya traducido al castellano. Este es uno de los primeros libros que compramos cuando empezamos a acercarnos al Hasidut, a la luz de la Torá que trae Shneur Zalman, Likutei Amarim Tanya. Y aquí está traducido al castellano y también se encuentra la parte en hebreo. Estamos terminando el capítulo 11 y 12 de este Shaarei Judia Emuná, que pertenece al libro tercero de toda esta serie. Cuando terminemos, vamos a comenzar con el primero, que es el primer tomo de esta serie. Este es el tomo 3. Vamos a comenzar con el tomo 1. Entonces, les propongo que para dentro de 2-3 semanas, cuando comencemos el Tanya desde el principio, que cada uno de ustedes tenga este libro en su casa. Entonces, tenemos un acuerdo con la librería Keot, que es el que imprime esto en Buenos Aires, y queremos hacerle llegar a cada uno de ustedes este libro, así además de toda esta parte de traducción textual de lo que está escrito allí, pueden llegar a tener también todas las demás explicaciones que hay en el libro. Me gustaría que los que quieren comprar este libro me escriban un email para arreglar el pago y que me den la dirección a donde los puedo enviar, y junto con eso le vamos a enviar el nuevo CD de Nigunei Gen que estamos vendiendo y que también todos ustedes seguramente querrán tener en su casa para escuchar mientras estudian este libro. Y además les vamos a enviar alguna otra sorpresa junto con eso. Entonces queremos hacer un paquete que sale $50 más gastos de envío, para que ustedes puedan recibir este libro en su casa. Entonces los que quieran recibir esto y el nibún de música y otro regalo que les vamos a hacer, les pido que nos escriban. También pueden entrar directamente a nuestra página y ingresar ahí por PayPal $50 y posiblemente haya otros $5 de gastos de envío. Si los reciben por grupo en cada país, eso seguramente va a salir más barato. Entonces, es algo importante que ustedes tengan este libro en su casa. Así que todos ustedes que nos siguen durante tanto tiempo estudiando todas estas cosas, seguramente en Shabbat no pueden tener contacto porque no pueden abrir la computadora. Entonces, quiero que tengan este libro, y así cuando estudiamos esta clase, ustedes pueden seguir todo esto directamente del libro original. Al final de la clase vamos a hacer de nuevo esta proposición. Así que, por favor, nos escriben dando su aceptación a esta propuesta, enviándonos los datos donde los podemos enviar. Jaime. Todo esto que estamos estudiando ahora
Este capítulo, este libro de Shara y Hud Be'emuná, el portal de la unión y de la fe, tiene que ver con el concepto básico del judaísmo, que es la unidad de Dios, que nosotros declaramos constantemente a través de decirlo varias veces por día en nuestras plegarias: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. En el capítulo anterior, el capítulo 10, el Rebbe explicó cómo esta unidad no se refiere simplemente a la esencia de Dios, sino también a todos sus atributos, a su sabiduría, a su voluntad suprema, que cada uno tiene sus nombres, como nosotros sabemos, las distintas sefirot, los poderes que hay dentro de las sefirot. Pero habíamos explicado muchas veces que estos nombres son nada más que una designación que sirve para nosotros, para los seres creados, los seres que existimos en este mundo limitado. Sin embargo, cuando esos atributos, que es la revelación, como la luz del sol que se revela del sol, tal como son, como están en la esencia infinita de Dios, ellos no tienen nombre porque todos son uno con Dios. Nosotros buscamos parábolas constantemente para poder leamjish, como se dice en hebreo, para poder tener una sensación de qué significa todo esto. Hoy estaba pensando que mientras estudiaba este capítulo, donde está explicando que así como Dios y sus atributos son uno, también las aserciones, o sea, las palabras y las frases que Él dijo para crear la creación, sea la tierra, sea la luz, sean las plantas, los animales, el hombre, todas esas aserciones que son los dichos de los 6 días de la creación, son letras y palabras que por supuesto también son uno con Dios, y nada más que fueron dichas en la lengua del hombre para que nosotros lo podamos entender, pero en la esencia de Dios tampoco estas aserciones, estas palabras y estas letras tienen un nombre, porque son todo uno dentro de la esencia de Dios. Entonces estaba pensando, ustedes saben que mi profesión es bioquímica. En las épocas de práctica y los primeros años tuve el mérito de sacar sangre a mucha gente. Incluso hace 30 años se usaban esas jeringas de vidrio que se volvían a lavar, agujas descartables, pero que cada vez que uno pinchaba con esas agujas hacía crich, 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 hasta que entraban dentro de la piel. Y la ciencia en general tiene un problema, que es este mismo problema que estamos analizando ahora. Cuando la ciencia analiza lo que es este mundo, lo que es la naturaleza, tiene que tomar una muestra, tiene que tomar una porción de esa naturaleza para poder analizarla. Entonces, por eso la está sacando de contexto. Cuando la sangre está dentro de mí, yo no la llamo sangre. Yo sé que tengo sangre adentro, pero esos glóbulos rojos y ese agua y esos glóbulos blancos que componen la sangre, en realidad son parte de mí, de mi cuerpo, son Jaim. Cuando yo tomo la jeringa y extraigo esa sangre, y la tengo ahí en la mano, y empiezo a hacer todos los análisis, eso ya no se llama más Juan, Rosa, Jacobo, eso se llama sangre.
Es una muestra separada para que yo tenga idea qué es lo que pasa dentro de él. Pero de momento que yo lo retiro de dentro de él, todo lo que yo pueda analizar es nada más que una idea aproximada de lo que realmente pasa ahí adentro. Porque la naturaleza en su conjunto actúa de manera diferente de cuando aislamos un fenómeno en especial. Eso está muy bien explicado en la física de hoy, donde los físicos explican a través de las teorías de la física cuántica que no se puede determinar al mismo tiempo el lugar donde se produce un fenómeno y la fuerza o el momento, como se dice en física, la velocidad o el tiempo. Si yo fijo el tiempo, cambia la velocidad, cambia el peso, la materia que estoy observando, la intensidad de la luz, y si yo fijo la intensidad de la luz, cambian otros parámetros. Entonces, además de que el observador influye sobre el objeto que está observando, el mismo hecho de sacarlo de contexto, eso lo transforma en algo separado. Si yo tomo la sangre, a su vez, y separo los glóbulos rojos, analizo los glóbulos, eso tampoco ya se llama sangre, mucho menos se llama el nombre que está puesto en la etiqueta del tubo. Entonces, a medida que voy separando y disminuyendo la revelación, la voy alejando de su origen, de su esencia, entonces eso cada vez más se va transformando en algo diferente. Eso es lo que ocurre cuando nosotros estudiamos lo que son las cosas de Dios. Cuando nosotros queremos leamhish, tener una sensación, tener una aproximación a lo que es la divinidad, los mundos espirituales. Además de que yo tengo mis propias ideas y mi propia forma de razonar y de sentir cada una de estas cosas, simplemente por el hecho de que yo lo estoy concientizando, yo lo estoy transformando en palabras, en letras, en ideas mías de una mente y un corazón limitado, eso mismo ya lo está transformando en algo diferente. Por eso es tan importante lo que explicamos constantemente acerca de las parábolas. Todas estas cosas son parábolas. Entonces, si yo estoy hablando en este momento es para que esas cosas que Dios decidió que lleguen a los oídos del hombre cada vez sean más refinadas, se puedan entender verdaderamente lo que son, para que podamos saber qué es lo que no son. Entonces, a medida que vamos ampliando las parábolas, es como la teoría de conjunto. La teoría de conjunto dice lo siguiente: supongamos que toda esta página que ustedes están viendo ahora es el universo. Es un universo que yo estoy considerando, y dentro de ese universo hay infinitos componentes. Cuando yo tomo la esfera del ámbito donde yo me estoy moviendo, tengo un conjunto de componentes dentro de él, y entonces esos componentes me dan una idea del universo. Digamos que esta es una parábola con la que yo estoy analizando el resto del universo. Estoy haciendo una extrapolación a partir de lo que yo
obtengo aquí al resto de todo el universo que lo rodea. Y pienso que las normas y las leyes naturales que hay en el resto del universo se mantienen igual. Si yo obtengo otra muestra, siempre hay que tratar que la otra muestra tenga una parte en común con la muestra anterior. Entonces voy a tener esos mismos objetos, voy a tener dentro de esta muestra esos mismos objetos, y además voy a tener algunos objetos que no tuve en la muestra anterior. Entonces, a través de que yo utilizo este punto en común que me une a estos dos universos, yo estoy completando una parábola. A través de dos parábolas estoy obteniendo una muestra más grande del universo que me rodea, y entonces puedo obtener una extrapolación un poco mejor. Shlomo HaMelech, él podía dar 3000 parábolas de cada una de las cosas de la Torah, pero todavía seguían siendo parábolas. ¿Cuál es la sabiduría de él? Que él tenía conocimiento, porque Dios se lo reveló, de gran parte del universo. Entonces él podía tomar distintas porciones de esa sabiduría infinita de Dios, como se revelaban en la naturaleza, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Entonces ese es el otro punto importante de lo que es una parábola. Aparte de ser lo más representativamente, lo mayor, además de ser lo más representativa de lo que es la muestra del universo en general, también tiene que ser, como se dice en Hasidut, y el Rebbe tanto nos insistió, Beofen Amitkabel, de acuerdo al que tiene que recibir. Entonces, la sabiduría del verdadero sabio es poder elegir las parábolas para explicar las distintas cosas, pero además que esas parábolas le sirvan a la persona a la que va dirigida. Esa es la verdadera sabiduría. Y esto es un poco también lo que estudiamos en la clase que va a venir después sobre educación. La educación se compone de dos partes. Uno es el jinuj, la educación en sí misma, jinuj de la palabra lejanej, y que tiene que ver con Hanukkah también, enseñar. Y por otro lado, la educación se compone de otra parte que es no menos importante, se llama adrajá. Adrajá quiere decir guiar a la persona para que esas enseñanzas que él obtuvo le sirvan en su camino en la vida. ¿Por qué a nosotros nos atrae tanto el Hasidut? El Hasidut comprende todas las líneas dentro del judaísmo, tanto la ética, tanto la parte revelada en los 5 libros de Moshe, las escrituras, los profetas, tanto el Talmud, la Gemara, la Mishnah, la parte oral, tanto la Kabbalah, los distintos aspectos. El Hasidut es una filosofía completa que abarca todos los aspectos, como Shlomo HaMelech, que tenía todas las parábolas a su disposición, para que si nosotros penetramos en él, en el Hasidut, y veamos las cosas desde todos los distintos puntos de vista, vemos que en realidad son todos
todas observaciones de una única realidad, y que a pesar de que cada uno de los libros y cada una de las etapas en que fueron escritos los libros y los sabios durante miles de años, cada uno tiene su óptica y tiene su forma de traer la revelación de la Torá a la humanidad, Hasidut hace que todas esas ópticas se reconcilien. Y uno de los desafíos que nos plantea el Rav Ginsburg es llevar eso a su máxima expresión. El judaísmo siempre trató de unificar, pero sin embargo para las personas es difícil unificar lo espiritual con lo material, lo que sería la Torá con la ciencia, la palabra de Dios. Disculpen, alguno de nuestros colaboradores entró a la clase para ver la clase con la misma cuenta nuestra y nos sacó, pero bueno, se puede solucionar enseguida. Decíamos que ¿qué fue lo último que escucharon? Porque estuve hablando después unas cositas más. Sí. Entonces, siempre fue muy dificultoso, incluso para los grandes sabios, unir la ciencia, el estudio de la naturaleza con la Torá. Y por muchos siglos, a pesar de que ellos se ocupaban de las cosas materiales, para más que nada obtener sustento o medicina, y por otro lado estudiaban la Torá y cumplían los preceptos por un mandato divino, siempre estuvo separado, incluso en este siglo, el siglo anterior en que se crearon las Torah y Yeshivot, los centros de estudios religiosos con la ciencia. Sin embargo, se realizaba el estudio de la ciencia por un lado y el estudio de la Torá por otro. El desafío nuestro es juntar todo esto. Y como habíamos comparado la Torá con el pueblo judío y las ciencias y el estudio de la naturaleza con el resto de los pueblos, con los Benei Noach, esto también es importante entender que es la unión de toda la humanidad en una sola. Entonces es una tarea ímproba, pero que es cuando uno sabe de qué se trata y el Rebbe de Chabad habló mucho, especialmente en las últimas 2-3 décadas, de este asunto. Es unir todo. Entonces hay que enfocar todos los estudios, todas las clases que nosotros damos desde este punto de vista que acabamos de decir, y vamos a estudiar
al Admor Zaken en este capítulo para ver cómo él nos explica todo este tema. Entonces, habíamos dicho que todo este libro de Shari Juda y Emuná se refiere al estudio de cómo Dios es uno y sus atributos son uno, y ahora el Rebbe en este capítulo nos viene a agregar que también la palabra en forma figurada, esas aserciones con que Dios creó todo, también son uno con Dios, y que no corresponden nombres, no corresponden letras o palabras dentro de lo que nosotros llamamos la creación de Dios, cuando desde su punto de vista, sino que simplemente instrumentos que Él creó para que nosotros podamos sentir, pensar, concientizar aquello que está por encima de nuestro entendimiento. Entonces, a través de que esas aserciones se hacen conscientes, se revelan a los seres creados, esos atributos de Dios se vuelven manifiestos. De esa manera hace que las criaturas, todo lo que nosotros conocemos, exista y tenga vida. Sin embargo, con respecto a Dios no son llamadas así, puesto que están unidas a los atributos, los que a su vez están unidos en unión perfecta al Santo bendito sea. Entonces, vamos a leer aquí también las 10 aserciones son llamadas aserciones solo en relación a los seres creados, pues tal como los atributos emocionales del alma humana, cuando afloran a fin de revelarse en una determinada acción, surgen investidos en las letras del pensamiento, así ocurre también con los atributos del Santo bendito sea. Por ejemplo, los atributos de bondad y piedad del alma no pueden revelarse en la acción concreta a menos de que uno piense y contemple la realización de un acto concreto de caridad y bondad, pues no se puede actuar sin pensamiento. Si alguien, como ser el rey, ordena a otros realizar un acto de caridad, entonces el atributo de bondad y con él las letras del pensamiento se invisten en las letras del habla. A veces necesitamos que esas letras del pensamiento que nosotros utilizamos para determinar lo que queremos hacer y así transformarlo en sentimientos, antes de pasar a la acción se tiene que transformar también en palabra. Por eso la palabra, el habla y la acción son llamados malhut. Lo último en la acción es lo primero en el pensamiento. Este es también el caso cuando uno habla palabras de bondad y de compasión a un amigo. Entonces, el pensamiento se inviste en letras, esas letras se invisten en sentimientos, y como explicamos una vez, en todos los niveles, en el pensamiento, el habla y la acción, incluso dentro de cada una de las sefirot, las letras y las palabras tienen distintos niveles, se invisten en distinta forma. No es lo mismo las letras y las palabras que uno tiene en el pensamiento con las letras y las palabras que uno tiene en los sentimientos. Nuevamente, letras, palabras, nombres son formas de revelación, son formas en que la luz se puede revelar, investiga dentro de recipientes. Entonces, uno de los ejercicios que les propongo durante la semana
en cada una de las clases tratamos de traer un ejercicio especial para poder interiorizar todo esto que estamos estudiando, es ver, analizar en principio cuál es el proceso que sucede en nosotros desde que algo que hay en el inconsciente surge en nuestra mente. Por ejemplo, nosotros queremos realizar determinado acto, tratar de ver desde dónde vino eso en el inconsciente. Luego, una vez que lo meditamos, ver qué sentimiento nos produce, cómo determinado pensamiento se expresa en determinado sentimiento, y cómo determinado sentimiento es expresado con palabras y es llevado a la acción. Todo esto en general lo hacemos en forma automática, y todo lo que es automático tiene que ver con la naturaleza, en general con el alma animal. Pero cuando nosotros lo racionalizamos, lo hacemos pasar por el Chabad, por el Jochma Binah y Da'at, todos los procesos de todos los niveles del alma, entonces lo desmenuzamos, lo desautomatizamos, lo desarmamos y después lo podemos llevar a armar de manera diferente, para que luego tenga de nuevo un automatismo. Es como una reeducación, por ejemplo, de las personas que tienen un problema motriz o de pensamiento, de habla. A veces uno tiene problemas porque no ha meditado de cómo utiliza los medios con que cuenta. Si uno de repente se pone a analizar, entonces se da cuenta que puede utilizarlo de forma diferente y de forma mucho más eficaz. Esa es la idea de este ejercicio que les estoy proponiendo. Vamos a terminar de leer esta hoja y después vamos a ir a algunas consultas. Entonces, dice el Rebbe, así, hablando en términos figurados, cuando los atributos emocionales del Santo Bendito Sea llegan al nivel en que su actividad ha de revelarse en los mundos inferiores, esta revelación, el flujo de esta acción, se denomina aserción y combinación de letras, pues no puede haber acción alguna procedente de sus sagrados atributos emocionales sin la mediación de combinaciones que se llaman letras. Todo esto que estamos hablando nuevamente es respecto a la revelación en el hombre. Por ejemplo, para la creación de la luz a partir del atributo de bondad, emanó de este un flujo de acción y poder con el cual producir y crear la luz. A pesar de que no son letras concretas del pensamiento, ¿dónde estamos? A pesar de que no son letras concretas del pensamiento como nuestras letras del pensamiento, Dios libre, sin embargo, son similares a nuestras letras del pensamiento en el hecho de que son un fenómeno que indica traer luz a la existencia a partir de la nada. Esto significa otra cosa muy importante, y es que cada atributo puede llegar a revelar distintas cosas, como dice a continuación. Y para que revele cada atributo distintas cosas que tienen su raíz en él, entonces tiene que investirse en distintas expresiones. Así, de este flujo de poder fue creada la luz, y no otras cosas que también fueron creadas del atributo de bondad,
como ser el agua y similares, porque en estos últimos se invistieron poderes de otras combinaciones que indican el traer a la existencia agua y similares. Como habíamos dicho muchas veces, todos los atributos y las sefirot en general no funcionan en forma independiente, sino que funcionan a través de parzufim, a través de combinaciones. Entonces, distintas combinaciones y distintas proporciones de cada una de las sefirot y de cada una de las de los poderes interiores que hay en estas sefirot resulta en diferentes letras y en diferentes expresiones que van a crear distintas cosas. Entonces, digamos que la diferencia que hay entre la luz y el agua, que ambos tienen su raíz principal en Gesed, son dos formas de revelación. La luz, por supuesto, es algo claro que es una revelación. El agua también es comparada con la Torá, que viene de arriba para abajo, entonces también es una revelación de la sabiduría divina, que se revela gracias a la bondad, en principalmente que tiene a Kadosh Baruj Hu para dar, pero evidentemente tiene distintas combinaciones con otras sefirot, con distintos senderos y proporciones, y eso lo habíamos visto alguna vez cuando hablamos de los distintos elementos químicos. A pesar de que el elemento químico plomo y el elemento químico carbón o el elemento químico nitrógeno parecen de naturaleza completamente diferente, sin embargo, la única diferencia aquí entre sí es la cantidad de partículas que lo componen. Así el nitrógeno tiene 7 protones y 7 electrones, el plomo no me acuerdo en este momento, pero el carbono tiene 8, el carbono tiene 6, el oxígeno 8, el hierro 26. La única diferencia que hay entre ellos es la diferencia en las partículas, en la cantidad de partículas. Así Dios crea todas las cosas produciendo diferentes combinaciones de elementos básicos que ya existen previamente, y a su vez cada uno de esos elementos básicos tiene una composición de otros subelementos más básicos todavía. Resulta entonces que todas las fuerzas vitales y poderes que emanan de sus sagrados atributos emocionales hacia los mundos inferiores para crearlos a partir de la nada, darles vida y sostenerlos, reciben el nombre de letras sagradas. Estas son el flujo de la fuerza vital de su voluntad, su sabiduría y sus atributos emocionales para crear mundos y hacer, o sea, para que sean los mundos y para darles vida. Entonces, nuevamente, el Alter Rebbe había traído antes toda la interpretación de cómo, así como en el alma de la persona se revela a través de las letras del pensamiento, los atributos divinos se manifiestan a través de las letras del pensamiento. Pero esto es una comparación y tomarlo en forma tal cual es algo erróneo. Por eso el Rebbe nos previene aquí de no interpretar incorrectamente todas estas cosas, que así como el alma tiene letras diferentes, en lo alto esto no existe, en lo alto es todo uno. Estos mundos creados por las letras son de dos clases. Hay mundos ocultos no revelados que cobran existencia, viven y son mantenidos por poderes y fuerzas vitales ocultos,
como lo son, por ejemplo, las letras del pensamiento en el alma humana. O sea, así como las letras del pensamiento en cada persona están ocultas a los demás, estas letras del pensamiento de Akadosh Baruj Hu también están ocultos a los mundos revelados. Esos mundos revelados, no revelados, cobran existencia, viven y son mantenidos por poderes y fuerzas vitales ocultos. O sea, el origen de esas letras y de esos principios de revelación también están ocultos. Por ejemplo, las letras del pensamiento en el alma humana y mundos revelados. Perdón, en el alma humana, que se esconde a los demás. Los mundos revelados, que fueron creados y viven en relación de los poderes y fuerzas vitales ocultos llamados letras del pensamiento. Cuando éstas están en un estado de revelación a fin de dar vida a los mundos revelados, son llamadas aserciones. Y la palabra de Dios y el aliento de su boca, como por ejemplo las letras del habla en el hombre, las que revelan a sus oyentes aquello que está oculto y escondido en su corazón. Entonces, de la misma manera, las letras del habla divina son una revelación de la fuerza que da existencia a los seres creados y que están en una categoría de mundos revelados y le da vida. Este es un principio muy importante de la Kabbalah Hasidut, que dentro de la existencia infinita de Dios hay dos niveles, por así decir, que sería la primera división. Uno es el pensamiento mismo, digamos, de Akadosh Baruj Hu para sí mismo, el placer que él tiene y todo lo que es, pero que no tiene nada que ver con la revelación. Y por otro lado, son aquellas cosas que Dios separa para que luego sean reveladas. O sea, están en el mismo nivel de ocultamiento, pero dentro de sí produce una separación que en Kabbalah se llaman, por un lado, Sefirot Enket, como explicamos una vez, las Sefirot infinitas. Hay infinitas Sefirot que existen en la esencia infinita de Dios, y hay 10 Sefirot que Dios seleccionó, que es la que nosotros conocemos, que son las 10 Sefirot que todavía están ocultas allí adentro, pero son la raíz de todo lo que va a surgir después en la creación del mundo. Y entonces, esta separación, como si fuera dentro de la esencia de Dios, que en realidad no existe, es la raíz de lo que nosotros después vamos a llamar tzimtzum o contracción. Para que se revele nada más que una parte de aquello que Dios quiere revelar, tiene que ocultar todo el resto a los ojos de los mundos inferiores y revelar esa pequeña porción de las 10 sefirot que nosotros en la clase de la Arisa lo llamamos como el pelo del cuerpo, porque ustedes se imaginan la relación que hay entre 10 sefirot que nosotros conocemos y lo que puede llegar a ser infinitas sefirot. En realidad 10 no es nada. Y ese es el nivel de revelación que nosotros tenemos. Y nuevamente, esas 10 sefirot, cuando se revelan en Adam Kadmon, que es el primer paso en la revelación de los mundos, es infinitamente más elevado que esas mismas sefirot en el mundo de Atzilut, y es infinitamente más elevado en Atzilut que en el mundo de Briah, y así hasta el mundo de Asiá. Entonces, con esto uno se puede imaginar la infinitud, o puede llegar a tener idea de
de cómo no se puede imaginar, mejor dicho, lo que significa la esencia infinita de Dios. Pasamos a la segunda parte del capítulo 11. Y ahora el Alter Rebbe nos va a pasar a demostrar cómo estas letras del habla suprema trascienden y están más allá del intelecto y la sabiduría del hombre. Dice así: en verdad, sin embargo, las letras del habla suprema están muy por encima del nivel y esencia de la sabiduría e intelecto de los seres creados. Pues el hombre, poseedor de sabiduría e intelecto, fue creado por la aserción y las letras de la frase hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el hombre poseedor de sabiduría e intelecto fue creado incluso con el aliento divino solamente, como está escrito, y él insufló en sus fosas nasales aliento de vida. En consecuencia, resulta que el habla divina y aliento son la fuente de la sabiduría y el intelecto en el alma de Adán, la que incluye todas las almas de los tzadikim. Estamos hablando de Adán, el primer hombre, quienes son superiores a los ángeles servidores. Entonces, el Alter Rebbe nos que está queriendo decir que como la sabiduría y el intelecto se derivan de estas letras, entonces es obvio que lo que dio origen a la sabiduría e intelecto está muy por encima y es muy superior a ellas. La razón de la trascendencia de las letras supremas sobre el alma es que las letras del alma de Dios son flujos de poder y fuerza vital de sus atributos emocionales, los que están unidos a su esencia y ser en una unidad perfecta que es infinitamente superior al nivel de sabiduría de los seres creados. Se las denomina letras no en relación a los seres creados, sino solo en relación a sus atributos emocionales propiamente dichos. Cuando Rebbe habla del aliento, da la impresión como que aliento es inferior a aserción o letra. Pero en la primera parte del Tanya, el Alter Rebbe explica que así como el aliento del hombre mortal deriva de una vitalidad más interior, así como nosotros sacamos, cuando hablamos, extraemos aire sin llenar nuestros pulmones, o sea, es un aire superficial, nosotros respiramos en forma muy poco profunda, entonces el aire entra y enseguida sale. En cambio, cuando nosotros expiramos el aliento desde lo más profundo, o sea, cuando la persona muere y se llama que expira, entonces saca todo el aire que hay dentro de sus pulmones y eso representa la vitalidad que viene de lo más profundo de su ser. De la misma manera, hay un aliento divino que viene de lo más profundo, que está por encima de lo que son letras y aserciones. Ahora bien, estas letras supremas son 22 clases de flujos de fuerza vital y poderes diferentes unos del otro,
mediante los cuales fueron creados todos los mundos superiores e inferiores y todas las criaturas que hay en ellos. Pues así ascendió en su voluntad y sabiduría, crear al mundo con exactamente 22 clases diferentes de flujos, ni más ni menos, y estos son las 22 letras que están fijadas en la boca y lengua, como hemos aprendido en el Sefer Yetzirah. Y su grafía, o sea, la forma de cada letra, indica la forma del flujo, como se explicará más adelante. Pues las letras del habla y pensamiento en el alma humana también son flujos de la esencia y ser del intelecto y los atributos emocionales, como se explica en otro lugar. Vamos a tomar un respiro para que ustedes comiencen a meditar en el ejercicio que les planteé anteriormente. Vamos a poner un poco de música y luego vamos a contestar algunas pensamientos y algunas preguntas que vemos aquí en el chat. ¿Les parece bien?
A ustedes se le cortó la transmisión porque para mí la pantalla desapareció de repente. Ah, ok. Bueno, lamentablemente la computadora no me está dejando concentrarme tranquilo en lo que queremos, pero bueno, espero que esta vez me sepan disculpar y para la próxima vamos a hacer algo diferente. Estamos tratando un tema que es aparentemente complejo pero que se puede entender. No sé cuál es hasta ahora la idea que tienen ustedes de todo esto. Para entender un poco mejor lo que significan estas letras, como siempre los invito a ingresar a nuestro web y allí van a ver lo que son las letras, y en especial algo que vamos a tratar de ver ahora rápidamente, que es la combinatoria de las letras. Para eso nos vamos a basar en una explicación de Rav Ginsburg, algunas meditaciones de Rav Ginsburg respecto a lo que son las letras. En resumen, lo que nos está queriendo decir aquí el Alter Rebbe, que, como habíamos dicho al principio, que todo lo que vemos y todo lo que nosotros entendemos en realidad como cosas separadas, en Akadosh Baruj Hu es todo uno, y que el origen del pensamiento del hombre, gracias Jenny, el origen del pensamiento del hombre y de todas sus emociones, todos sus atributos, están en las letras de las aserciones de que Akadosh Baruj Hu dijo que se hagan todas las cosas. Todo el intento del Alter Rebbe aquí es para que podamos entender la diferencia que hay entre nuestro pensamiento y su pensamiento, entre lo que nosotros entendemos como atributos separados, letras separadas, que las letras de las palabras que nosotros decimos son diferentes, algo completamente ajeno a lo que son las letras
de las aserciones que Dios produce. En realidad, en la esencia finita de Dios, como decíamos antes, no existen esas letras, sino que Dios creó ese concepto para que nosotros podamos entender. Habíamos estudiado muchas veces que hay distintas letras, y cada una de esas letras está compuesta por el aliento y las distintas posiciones, las distintas partes de la boca que le dan a ese aliento, a ese sonido, diferente característica para que nosotros las llamemos letras diferentes. Entonces, habíamos dicho que en la raíz más suprema, en el mundo que da origen a todo el resto de los mundos, hay un sistema de combinación de letras que se llama Albam. ¿Qué significa Albam? ¿Alguien tiene idea de lo que significa Albam? Si ustedes van, ahora les voy a dar el link donde se explica este tipo de lo que se llama combinaciones alfabéticas de las letras. Es parte de el sector de nuestra web donde el Rav Ginsburg explica lo que son las transformaciones de las letras. Hay una de las transformaciones que se llama Albam. Transformaciones de las letras significa que cuando Dios creó el mundo, a pesar de que hay 22 letras, y Dios cuando creó el mundo no nombró con el nombre a todas las cosas creadas, sino que a través de suplantar una letra por otra letra de acuerdo a diferentes sistemas, entonces se crean todas las demás palabras, y así todas las demás palabras todas las demás palabras se van surgiendo a través de una. Acá me están preguntando si se puede donar a través de Yosef Maishlish. El rabio Yosef Maishlish, cuando estuvimos en México, nos recibió de una forma magnífica. Le está haciendo un trabajo enorme allí. Se podría dar dinero a él, pero para él va a ser un problema después transferirlo para acá. Así que como pone Jenny aquí, es preferible escribirnos, y nosotros le vamos a dar a nuestro representante allí. Pero de todas maneras, si lo ven a Rav Yosef Maishlish, le envían un saludo muy grande de parte mía y del Rav Ginsburg, y espero que pronto podamos ir a visitarlo nuevamente. ¿Quién es el que no conoce a Yosef Maishlish? Que acá han puesto uno. Después me envía un email, por favor, y me pone yo soy uno, así sé con quién es la persona que surgió espontáneamente este deseo de colaborar. Entonces, en ese link que les he puesto explica
cuáles son las distintas transformaciones de las letras. Y por supuesto estas no son transformaciones aleatorias o determinadas al azar, sino que cada una tiene un concepto diferente. Albam significa esa combinación de letras en que se divide el Aleph Bet por supuesto acá me está faltando otra letra. Un segundito. Se divide el Aleph Bet en dos partes, como tienen 22 letras, entonces se divide en dos columnas de 11 letras cada una, y entonces la Aleph va con la Lamed, la Bet va con la Mem, y por eso se llama la combinación Albam. La Aleph es compañera con la Lamed, la Bet es compañera con la Mem, y así Aleph, Mem, Aleph, Lamed, Mem, Nun, Samach, Ain, Pei, ok, Tzadik, Kuf, Reish, Shin, Taf. Entonces, ustedes ven aquí cómo se pueden aparear las distintas letras en parejas, y el Rav Ginsburg explica que este apareamiento es el método de transformación alfabética que sigue un patrón básico y directo. Se divide el Aleph Bet en dos grupos de 11 letras, y la primera de cada grupo con la primera del otro grupo, y la segunda, y así. Y dice que esta transformación alfabética, sus elementos corresponden a Sefirot en el Parzuf de Jochma, Abba. Hay otras combinaciones que corresponden al Parzuf de Dat, otras corresponden al Parzuf de Malhut y Nukba de Zeirampin. Entonces, de acuerdo a cada una de las sustituciones de letras, de acuerdo con los distintos sistemas, se van creando distintas cosas. Como dijimos antes, que de bondad se puede crear tanto la luz como el agua y otras muchas cosas. En el sistema de sustitución de las letras, si nosotros tomamos por ejemplo una palabra como Abba, que es Aleph, Bet, Aleph, si lo sustituimos de acuerdo a este sistema, forma la palabra Lamed, Mem, Lamed. Lemel. Por ejemplo, si sustituimos Eben, Aleph, Bet, vamos a escribir una palabra cualquiera, por ejemplo, Eben. Entonces, ¿cuál sería la palabra que se forma si nosotros hacemos la sustitución de las letras Aleph, Bet, Nun? ¿Quién me puede decir cuál es la palabra que aparece? Yofi. Entonces se transforma en la Aleph, se transforma en la Met, la Bet se transforma en Mem y la Nun se transforma en Gimel.
Entonces, por sustitución directa, se forma la raíz Lemeg, que esta palabra también se puede transformar en Gamal, como dijo Ilana, en la letra Gimel, exacto, y también en la palabra Magal, que significa un círculo. Entonces, como son tres letras en combinación en tres lugares, puede dar lugar a 6 combinaciones diferentes. Eso sin contar la repetición de letras, que puede ser Lamed, Lamed, Lamed o Lamed, Mem, Mem. Todo ese tipo de repeticiones pueden dar lugar a otras combinaciones, pero acá estamos tomando cada letra sin repetirse a sí misma. Entonces son 6 combinaciones diferentes que alguna vez estudiamos en las primeras clases de Tanya, como estas 6 combinaciones, vamos a ponerlas aquí así nos queda claro. La otra combinación es Malag, luego está la Mag, y luego está Galam. Estas 6 combinaciones, por supuesto, tienen que ver con las 6 sefirot del corazón, y ya habíamos explicado una vez, Ilana, antes de que vos ingreses a nuestras clases, lo que, como dice el Sefer Yetzirah, que 2 piedras forman 2 casas y 3 piedras forman 6 casas, y así es la matemática combinatoria que está de moda últimamente, que ya fue descrita por Abraham y especialmente por Rabbi Akiva en el Sefer Yetzirah, y en base a eso se crean todas las palabras para que Dios cree toda la existencia. Y de acuerdo habíamos hecho un cuadro una vez, que de acuerdo a la combinación de las 3 sefirot intelectuales, Jochma, Binah y Da'at, si las combinamos, Jochma, Binah y Da'at forma las 3 letras directas, Aleph, Bet, Nun, y que tienen que ver con las 3 palabras de Dios, que es Yud, Hei, Vav. Si quieren, vamos a dar una clase especial acerca de eso, para ver cómo todas las letras y todas las palabras tienen que ver con las 6 sefirot, y esas 6 sefirot provienen de las 3 sefirot del intelecto. Habíamos hecho un cuadro y todo, a lo mejor alguno que recuerden qué clase fue, a lo mejor podemos volver a repetir, podemos darle a ustedes la clase que hablamos de eso. Ahora no tenemos tiempo, vamos a darlo en forma simple. Entonces, acá estamos hablando de cómo las letras se sustituyen, y a través de que yo tengo la palabra Even, que a su vez tiene las 6 diferentes palabras, las 6 diferentes combinaciones, que dan distintas creaciones. A su vez, si yo hago sustitución de esas letras, me da otro tipo de palabras que da creación a otro tipo de criaturas. Y entonces así tenemos infinitas criaturas. Habíamos dicho alguna vez que en el idioma hebreo no existen en realidad todas las palabras de acuerdo a todas las combinaciones de letras que puede haber, que son miles. Entonces, está escrito que cuando venga el Mashiach, Él nos va a dar la explicación de aquellas palabras que todavía no tienen explicación. Hay solamente 6
letras, 6 raíces de 3 letras, cuyas 6 combinaciones tienen significado conocido. La mayoría de todas las combinaciones que hay de 3 letras, ninguna tiene sus 6 significados conocidos, algunas tienen 5, otras 4, y algunas tienen combinaciones que no se conocen su significado en la Torá, y que vamos a conocerlo con la revelación de las cosas que nos traiga el Mashiach, y eso es justamente una de las experiencias que vamos a tener y que es llamado Torah Hadashah Mititetse, una nueva Torah va a salir de mí. Entonces, para no entrar en el otro tema, que es algo muy hermoso, que es matemática y lingüística y literatura, todo el secreto de todas las letras que hay en la Torah, vamos a referirnos simplemente a lo que tiene que ver con la clase que estamos dando hoy, que nos dice el Rav Ginsburg explicando este tema de las letras con las cuales Dios creó todo, que se transforman en palabras, y las palabras se transforman en esas aserciones o dichos con que Dios creó la realidad. Dice Rav Ginsburg que en su raíz superior, en el mundo en que se inviste, hay Albam, hay una cosa que se llama Albam, que es lo que acabamos de explicar, y en él hay 11 parejas de letras, como vemos aquí. Entonces, esto nos trae una conclusión muy importante, nos dice el Rav Ginsburg. ¿Por qué en la lengua santa hay 22 letras? Porque la raíz superior, en la raíz superior hay 11 niveles. Y en cada nivel hay frente y dorso. Y entonces, cada una de las letras es el frente o el dorso de cada uno de esos niveles que hay en la raíz superior. ¿Cuáles son esos 11 niveles? ¿Quién me puede decir a qué se refiere el Rav Ginsburg con estos 11 niveles? Exactamente, desde Keter a Malhut hay 11 sefirot. Entonces aquí vemos como el origen del Aleph Bet es en las sefirot superiores, y como cada sefirá tiene su parte interior y exterior, o frente y dorso, son parejas complementarias, se forman estas 11 parejas que si las escribimos en hebreo, en realidad hay que ponerlas al revés. De derecha a izquierda una pareja es Aleph Lamet, otra pareja es Bet Mem, Gimel Nun. Todo esto está explicado en el libro que estamos enseñando en forma particular a algunas personas, y que se llama Sod Hashem Yireah, el secreto de Dios para temerle. Es un libro básico de Rav Ginsburg, que lo tenemos aquí, y que allí explica todo el secreto de las letras y de los nombres de Dios y las combinaciones y paralelos con los 4 mundos y las 4 letras del nombre de Dios. Entonces, para concluir con este tema, cada tema que surge es la idea de comenzar un curso nuevo. Este curso de lenguaje hebreo sería algo fabuloso, pero hay que programarlo un poquito más todavía.
Entonces dice Rav Ginsburg que uno de los secretos de las 22 letras es justamente su simetría. Es la simetría del Ejad. La clase que viene vamos a volver a estudiar un poco el final de este capítulo 11 y les voy a traer algunos ejemplos más específicos de lo que son estos temas de letras. Les voy a dar un poco, a ver si tengo por aquí el libro. No lo tengo por aquí. Les voy a dar alguna idea para que no se queden con las ganas demasiado de lo que estamos hablando ahora, de cómo se generan las letras. Y como ustedes se dan cuenta, todas las clases que nosotros estamos dando, tenemos un poquito de respuestas a todos los secretos, pero en general se nos generan más preguntas e inquietudes que respuestas. Esto es algo infinito. Entonces, como dice Meira, se puede empezar estudiando el link que les he pasado antes, donde van a aprender acerca de la sustitución de las letras. Y en general, en la página donde dice, en la parte de nuestro web donde dice Pensamiento Místico Judío, allí tienen toda una serie de meditaciones sobre las letras y el secreto de la permutación de las letras. Ajá, sí, bueno, Baruch Hashem, lo hemos puesto aquí. Acá está explicado lo que les habíamos dicho recién, que si quieren lo pueden ir leyendo y la clase siguiente lo vamos a estudiar. Vivi, vos que decís que es muy lindo pero no sabes para qué sirve, puedes entrar aquí y entender un poco. Adiós Luis, nos vemos si es posible en la clase siguiente y si no en ok. Parece que están trabajando muy en sintonía Jenny y Josefina, porque inmediatamente se pusieron de acuerdo para solucionar el problema. Esa es una de las alegrías que nos están dando todos ustedes, de cómo se van formando grupos y parejas y hay una simbiosis y un compañerismo muy especial entre todos, que cada uno pone por encima lo que es su ego, lo que es sus ganas de ser primero. Tienen que saber que todos los que estamos aquí, todos tenemos un ego muy grande y queremos todos ser primero. Y por eso Dios nos eligió para hacer esta tarea. Si no, no podríamos salir al mundo y darle lo que ellos necesitan. Nos quedaríamos dentro de la casa y disfrutaríamos nosotros de todo esto sin dárselo a nadie. Uno de los secretos de dar es justamente tener, como dice Graciela, pasta de líderes. Así que cada uno de ustedes son líderes y los invito a utilizar todo eso para el beneficio de toda la gente. Vamos a poner un poquito de música en estos 5 minutos y mientras tanto no quiero que se me trabe de nuevo la computadora. No sé si en realidad voy a poner, para la próxima clase creo que voy a cambiar de computadora. Recién Vivi estaba diciendo que el ego, como es parte del alma animal, puede ser un estorbo o puede ser una ayuda. Cuando nosotros utilizamos un ego muy grande para el servicio a Dios, es al contrario, ese ego nos sirve para mejorar, para hacer que todo
el ego es una amplificación de todo lo que tenemos dentro nuestro. Entonces, si amplifica algo que no está rectificado, entonces es evidente los resultados. Pero de todas maneras no tenemos que tener miedo, todos somos imperfectos y todos cometemos errores y tenemos cosas adentro. A medida que lo vamos sacando, vamos refinándolo. Si lo mantenemos guardado va a quedar siempre ahí y nunca lo vamos a poder rectificar. Y la mejor manera de rectificarlo es salir afuera y llevar cada uno en la medida que él sea capaz todas estas enseñanzas y hacerlas llegar a todo el mundo sin miedo, sin vergüenza. Por favor, ¿quién es uno? Que me está poniendo algunas cosas interesantes y me da material para hablar, pero como la clase está acabando, con respecto al desierto habíamos hablado varias veces que el desierto fue nada más que durante 40 años. El desierto es como concentrarse en uno mismo y alejarse de toda influencia ajena, pero la finalidad no es estar en el desierto, sino que la finalidad es recibir la Torá y allí... Shalom Aleichem, Isaac, bienvenido. La finalidad es entrar a la tierra de Israel y enfrentarse con este mundo y llevar todo eso que recibimos en el desierto a todo el mundo. Y como vemos que nuestro amigo Isaac mejorado es la revelación de, como está dicho, que en el futuro por venir Yitzhak, lo vamos a llamar Yitzhak Avinu. Yitzhak se va a revelar como el principal de los tres patriarcas. Yitzhak, que es el producto de la Geburá, es de la Sefirá de Geburá, que es el ocultamiento y las pruebas que uno pasa en la vida. En el futuro por venir se va a revelar como todas esas cosas son solamente una revelación de una bondad suprema dentro de Geburá. Así que este nombre Yitzhak mejorado es justamente lo que estamos buscando constantemente. Gracias por tus aportes. Quedan 2 minutitos nada más. Los invito, como dije al principio de la clase, a enviarme un email para que nosotros enviemos este libro junto con un CD y junto con otro regalo que estamos preparando por $50 más gasto de envío. Nos escriben, nos dan la dirección, concordamos la forma de pago y le hacemos llegar este libro, porque supongo que en 2-3 semanas vamos a comenzar con la parte Aleph, el libro 1 del Sefer Atanya, y quiero que cada uno de ustedes tenga, aunque sea el primer tomo, en la casa de ustedes. Ajá, ya termina la clase, Meira, en un minuto te llamo. Son 5 tomos, pero se pueden comprar de a uno. Si ustedes quieren comprar los 5, se los puedo enviar. No pude contestar algunas preguntas interesantes que hubo aquí en la clase. Vamos a terminar la clase por aquí. Muchas gracias a todos ustedes, los que no los vemos en la clase que comienza en un rato de Meditación para Naciones del Mundo, que tengan Shabbat Shalom. Espero que esta clase haya sido de utilidad. Quiero que mediten en el ejercicio que les he dado y todas las intrigas y nuevas ideas que han surgido, espero que Besrat Hashem puedan ser reveladas en las próximas clases. Lejaim, Lejaim, bendición para todos, Shabbat Shalom. Ki Hashem Elokeinu